Este episodio incluye conversaciones sobre trauma, salud mental y violencia. Para muchos, este contenido puede ser difícil de escuchar. Nuestro propósito es educar, crear conciencia y compartir historias de resiliencia, no sustituir la ayuda profesional. Si tú o alguien que conoces necesita apoyo, por favor llama a la oficina de la Procuradora de la Mujer al 787-722-2977. También pueden comunicarse con la línea de prevención del suicidio al 1-800-981-0023 o a través de la línea de ayuda 988 disponible 24/7. Recuerda que no estás solo y que pedir ayuda es un acto de fortaleza. Bienvenidos a Gracias por tu servicio, el podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares, veteranos y veteranas de Puerto Rico. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre la realidad de la violencia doméstica. Bienvenido a un nuevo episodio de Gracias por tu servicio. En el episodio de hoy estaremos conversando con María Eugenia del Río Ferrer. María Eugenia es la directora de la Oficina de Asuntos de la Mujer del municipio de Morovis. Desde su liderazgo, la oficina ha impulsado programas de apoyo, orientación y educación para mujeres en la comunidad, incluyendo charlas sobre la violencia doméstica, autoestima y autocuidado, así como iniciativas de acompañamiento y prevención. Su trabajo se caracteriza por la colaboración con organizaciones y dependencias municipales para fortalecer los recursos disponibles para las mujeres de Morovis y promover su bienestar y empoderamiento. Para nosotros es un gran honor que se haya conectado con nosotros en este episodio, así que gracias por estar aquí, María. Gracias, agradecerte nuevamente la oportunidad de participar en este podcast. Gracias por tu servicio. Así que espero que lo que vamos a hablar sea de valor y de utilidad para todo el mundo, ¿verdad? Que nos va a estar escuchando. Claro que sí. Yo sé que este es uno de esos temas que a veces es un poquito difícil de discutir por la naturaleza del contenido, pero creo que son de los episodios que más oportunidad tiene de crear un verdadero cambio. Así que gracias nuevamente por estar aquí. Nada, vamos a comenzar con las preguntas. Más allá del daño físico, ¿cuáles son algunas de las primeras señales de alerta de violencia doméstica que se deben de tomar en cuenta? Cuando podemos apreciar que algún compañero o compañera está atravesando por un evento de violencia doméstica, y si nos vamos, por ejemplo, al área de trabajo, podemos notar que de momento esta persona que es sumamente responsable comienza a ausentarse del trabajo. Esta persona siempre ha sido responsable, de momento llega tarde, falta. A veces hay un patrón de ausencias, generalmente los lunes. ¿Por qué los lunes? Porque está probado que donde más eventos de violencia doméstica se pueden dar. Así que mucha atención a las ausencias de estas personas que han sido responsables. Otra señal es el retraimiento. Esta persona era comunicativa, entonces se torna callada, no participa, deja de ir a las reuniones o a eventos que, ¿verdad? Como parte de una comunidad o de un lugar de trabajo, de un grupo de amigos, de momento esa persona suele ausentarse. Hay otros que es, por ejemplo, ocultar todas estas señales del maltrato, como pueden ser los moretones, como pueden ser las rasgaduras, ¿verdad? Los cortes. Esta persona de momento empieza a cubrirse sus brazos. ¿Para qué? Para cubrir los golpes. Y también hay un cambio hasta en la manera de vestir.
Esta persona de momento se vuelve más recatada o busca otra manera y no es esa la persona que estábamos acostumbrados, la que habíamos conocido. Todo esto, ¿en qué va a incidir? En la depresión de la persona. Vemos que está pasando por un momento de depresión, de tristeza. Muchas veces se tornan llorosos, ¿verdad? O llorosas. ¿Por qué? Porque están recordando estos eventos que ocurrieron en su hogar. Así que básicamente tenemos aquí 4 señales que nos pueden decir esta persona está atravesando por un evento de violencia doméstica. Me parece bien interesante que hayas hablado de eso de las ausencias, porque yo entiendo que eso es algo que puede pasar por desapercibido, porque las otras señales, yo Ujú. entiendo que hay cositas que uno puede ver, ¿verdad? Como lo del maquillaje, el cambio en el comportamiento, entre otras cosas, pero esa en particular de la ausencia, me parece que es otra señal que nosotros, como compañeros, como amigos, como familiar, deberíamos estar pendientes de esa persona, ¿verdad? Que empieza a faltar Ujú. cuando no era en su carácter estar faltando tanto en el trabajo. So, me estuvo bien curioso que lo hayas mencionado. ¿Cuáles son algunos de los mitos o conceptos erróneos más comunes sobre la violencia doméstica? Yo estaría señalando 3 mitos. Básicamente, vamos a irnos unos años atrás. Ese es el mayor mito de lo que antes se daba cuando la sociedad no tenía ese entendimiento que tenemos hoy día, porque hoy día nos hemos esmerado mucho en comunicar y en educar. Pero años atrás veíamos que la violencia doméstica muchas veces inclusive se pasaba por alto o se justificaba porque se entendía que cuando una mujer era víctima de violencia doméstica era porque quizás ella no era una buena madre, no era una buena ama de casa y eso justificaba que el esposo la maltratara. Y ese es un mito de años atrás. Obviamente, las mujeres permanecían calladas, las mujeres no comunicaban, no había un conocimiento como el que hay hoy día. Otro mito que todavía hoy se sigue dando es cuando vivimos una relación de violencia doméstica, bien sea por parte del hombre, que sea el maltratador, o inclusive la mujer, que también se da estos casos, pues la víctima piensa, está este mito fantástico y maravilloso de que él va a cambiar. Esto no se va a volver a repetir. Y en este mito es muy difícil salir de este círculo porque generalmente la víctima es maltratada y entonces el agresor después al día siguiente le dice te quiero mucho, le lleva flores, le pide perdón y entonces entran en este proceso de luna de miel que uno se confunde y uno dice, no, es que él va a cambiar, es que ella va a cambiar, pero realmente no deja de ser un mito. Y aquí hay otro mito que también es bien importante y me gustaría mencionar, que es la manera en que los hombres en nuestra cultura han sido educados, ¿verdad? El hombre ha aprendido de sus mayores, de sus padres, de nuestra sociedad. El hombre es el que protege y el que lleva el dinero a la casa. Y entonces, cuando el hombre por alguna razón falla, sobre todo en proveer, empieza entonces cierta fricción porque no tiene otra manera de justificarlo y empieza ahí lo que puede ser pues un evento de violencia doméstica. ¿Por qué le digo esto? Precisamente hoy estábamos en una escuela, en una charla educativa con jóvenes y entre los casos que relatamos de violencia doméstica, donde el agresor mata a su compañera, se relata que es que había problemas económicos porque él había perdido su trabajo. Entonces pienso que esto es un mito que el hombre en nuestra sociedad
y la mujer debemos aprender, la pareja está para apoyarse, para ayudarse, pero es que el hombre generalmente se tiende a deprimir, a sentirse mal porque ha sido educado en lo que puede ser una sociedad machista que indique que el hombre es el que protege y el que lleva el dinero a la casa. Qué malo cuando él falla en eso, ¿verdad? Y ahí entonces es que vienen los problemas. Yo entiendo que el reconocer que uno no puede hacer estas cosas sola es una de las cosas que Sí, pueden apoyar, ¿verdad? En estas situaciones, pero ese orgullo, ¿verdad? Porque hablaste de ese componente cultural, de que el hombre se supone que sea el proveedor, crea esa barrera de que, pues yo voy a callarme esto, lo voy a internalizar. Si hay sustancia o alcohol envuelto, posiblemente eso sea otra parte que vaya a detonar más esto todavía. Cuando tenemos estas situaciones, es bien importante también, ¿verdad? Para nuestros jóvenes que están pasando por este tipo de situaciones que estás comentando aquí, que busquen y que hablen con otras personas que tal vez puedan proveerles opciones en la comunidad. Ahora mismo estamos pasando, ¿verdad? Con esta situación del cierre del gobierno federal. Posiblemente haya algunos de nuestros oyentes que están pasando por situaciones económicas. Es importante que ellos sepan que hay organizaciones en la comunidad que ayudan con estos tipos de situaciones. Y yo sé que en la comunidad siempre hay, o la iglesia, o el municipio, o otras agencias que ayudan y apoyan. So, lo que queremos hacer con esto es seguir orientando para que vayan y busquen ese tipo de ayuda. claro, eso es bien importante porque, y usted en lo que acaba de decir tiene mucha razón. ¿Qué pasa cuando ese hombre no busca ayuda? Pues a lo mejor entran, ¿verdad?, en el uso de sustancias controladas, hacen uso del alcohol y esto lo que hace es que son detonantes para la violencia. Así que por eso es bien importante que el hombre entienda que su espacio en la sociedad no es solamente limitado a proveer, sino que su espacio es ser compañero, aportar a la familia, pero que la responsabilidad en el hogar siempre es compartida. Y de esta manera, esa presión con la cual los hombres se han criado, pues yo creo que es hora de cambiar ese mito. Para mí eso es bien importante. Definitivamente. Y espero, ¿verdad?, que nuestros oyentes que estén escuchando esto puedan reflexionar en lo que acabas de mencionar, porque sería de gran ayuda para muchas personas. Obviamente la violencia doméstica afecta a la víctima, pero ¿de qué manera impacta a los niños, la familia o incluso a las comunidades? El impacto que tiene, y creo que debemos reflexionar sobre esto y entenderlo, es que la violencia doméstica en nuestro país es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque es una cuestión, yo diría, puramente matemática. El año pasado murieron 29 mujeres y a veces en las estadísticas solo decimos murieron 29 mujeres. Pero, ¿qué pasa cuando esa mujer dejó tras de sí tres hijos, alguno impedido? Dejó una madre a la cual quizás ella también, ¿verdad?, cuidaba. Entonces, tenemos aquí una madre que ha muerto, tenemos tres hijos con verdaderos traumas y tenemos una familia que ya nunca vuelve a ser la misma. Entonces, tenemos ahí un problema de salud mental. ¿Por qué? Porque los traumas van a acompañar a esa familia por toda la vida. Cuando un niño en su inocencia presencia un evento de violencia doméstica, no lo puede todavía procesar, porque el niño ve que es su padre y su madre. No tiene nombre para lo que está ocurriendo, que no es otra cosa que una violencia, ¿verdad? Violencia de género, violencia doméstica. Pero cuando el niño crece, va a entender qué fue lo que pasó en su niñez, esas ausencias, ese dolor, y eso le acompaña pues toda la vida. Para mí, ese es uno de los peores que impactan a la familia.
¿Cómo impacta esta violencia doméstica en la comunidad? La comunidad donde ha ocurrido violencia doméstica nunca vuelve a ser la misma, nunca, porque siempre se recuerda, porque siempre va a estar la ausencia. Cuando, por ejemplo, pasen por el lugar donde vivía esa pareja, van a recordar y es triste que una comunidad pues tenga que enfrentar el dolor de la violencia doméstica. Así que definitivamente hay un impacto, es un impacto bien grande y tenemos que empezar a ver la violencia doméstica en Puerto Rico como un problema de verdadera salud pública. Esa pregunta, ¿verdad? Te la hice porque sé que en pueblos pequeños como lo es Morovi, ¿verdad? Cuando pasa en estos sectores donde viven familias particulares, que todo el mundo se conoce ahí. Menciono Morovi, ¿verdad? Porque trabaja para el municipio, pero eso Ujú, puede pasar en cualquier pueblo también. Lo que pasa es que en áreas urbanas, ¿verdad? En San Juan, Bayamón, Guaynabo, algo así, todo el mundo tiende a ser más retirado y si pasan estas cosas, pues la gente no se identifica tanto con el incidente porque no conocían, ¿verdad? Porque todo el mundo vive con las ujú. puertas cerradas por allá. Pero en estos pueblos pequeños yo sé que tiene un impacto mayor, ¿verdad? Tiene un efecto secundario porque todo el mundo recuerda. Mientras estabas hablando, pues yo estaba pensando un montón de noticias de situaciones que pasaron en otros pueblos así, que sé que estas personas todavía deben estar pasando por ese trauma que después sigue de una generación a la otra. Sí, ¿cómo tú puedes explicarle a un niño que su madre mató a su madre? Y eso es algo que no hay respuesta lógica y verdaderamente eso es muy triste. Así que, ¿cómo podemos nosotros llevar un mensaje sanador a esos niños, a esa comunidad? Porque, como usted ha dicho, acá en Morovis se siente, se multiplica, porque aquí todos nos conocemos. O sea, aquí uno lo siente como si fuera un verdadero familiar. Entonces, ahí lo más importante, y es lo que nosotros hacemos en nuestra oficina, es que cuando tenemos una participante o un participante, inmediatamente activamos todo lo que es para terapia psicológica, para asesoría legal. ¿Por qué hacemos esto? Porque verdaderamente hay que tratar de atenuar un poquito el dolor que está sufriendo la familia y poder por lo menos también dar de alguna manera respuesta, ¿verdad?, a las cosas que pasan y que esa persona pueda mantener su salud mental de la mejor manera posible, porque verdaderamente es un dolor que se está viviendo al momento. Eso es lo más importante. Hablamos ahorita de unos obstáculos, pero en tu experiencia, ¿cuáles son otros obstáculos que impiden a las víctimas abandonar una relación abusiva, incluso cuando quieren hacerlo? Bien, recuerde que le hablé del mito, ese mito que nos dice que la persona va a cambiar. Hay veces que la persona que está pasando por ese proceso de violencia doméstica piensa que este evento va a ser el último y le da una oportunidad tras otra. Y yo creo que las personas que escuchamos a las víctimas de violencia doméstica, uno podría decirle, pero ¿y por qué tú no te vas? ¿Por qué no abandonas esta relación que te está haciendo tanto daño? Y escucha, no es que él va a cambiar y le dan oportunidades. Uno sabe que eso no va a ocurrir, pero esa decisión única y exclusivamente la va a tomar la víctima. No importa cuántos consejos le demos, esa persona quizás no está preparada. Y esa es la primera razón por la cual muchas víctimas se mantienen dentro del ciclo de la violencia doméstica. ¿Cuál es otra de las razones por las cuales se mantienen en una relación, verdad, que es violenta? Pues básicamente a veces es la dependencia económica. ¿Por qué? Porque esa persona es la que trae el sustento a la casa. Y esto empeora cuando esa pareja es el padre de los niños
y esa comida que llega todos los días, la ropa y todos esos gastos, ¿verdad? Que se representan que es parte de una familia normal. Él es el proveedor, él es el que aporta. Y entonces la víctima siempre dice, pero es que si me voy, no vamos a tener ese sustento. Si me voy, los niños se quedan sin padre. Y aquí yo creo que nuevamente volvemos a los mitos donde no me voy para que mis hijos no se críen sin una figura paterna. No quiero romper la familia. Y verdaderamente sabemos, por lo que acabamos de hablar ya, que no hay cosa que ocasione más trauma a unos hijos que ver a sus padres continuamente discutiendo, agrediéndose y algunos de ellos perdiendo a su ser más querido. Así que a veces la persona decide quedarse por el bien de sus hijos, pero realmente pues esto es algo que ya, ¿verdad? Hemos hablado que es totalmente equivocado. La autoestima es otra de las razones por las cuales esa persona no abre esa puerta y se va y busca otro camino, porque piensa que por sí solo o por sí sola no va a poder salir adelante. Y básicamente tiene que haber entonces un grupo de apoyo profesionales que cuando ven que esta persona llega a pedir ayuda, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con la autoestima de esa víctima. ¿Para qué? Para determinar y decidir, es hora de salir, es hora de cambiar. Y otra cosa que es bien importante para mí, la que mayor peso tiene, es el miedo que tiene la víctima de que si se va o si pone una orden de protección, ese agresor le va a quitar la vida. Entonces, muchas veces estas personas lo que hacen es mantenerse dentro de esta relación y es por puro miedo, por temor. O sea, básicamente esas son las razones que piden que una persona tome la decisión de cambiar, ¿verdad? De pensar, esta no es la pareja con la que yo quiero vivir el resto de mi vida. Si esa de la autoestima, yo entiendo que es algo bien importante resaltar también, porque podemos cambiar el entorno, podemos ayudar, ¿verdad? Y ofrecerle todos los recursos habido por haber. Pero si no se hace esa introspección con esa persona y se va trabajando esa autoestima para que pueda tomar una decisión un poquito más informada y hacer lo que se supone que haga, yo entiendo que entonces esa persona, por tener la autoestima baja, estamos hablando, ¿verdad?, de esa fase de la luna de miel, viene de nuevo Mm, la otra persona con el acercamiento, pues vente para acá, acá estabas mejor conmigo, tú no tenías esas preocupaciones, etcétera, etcétera. Y mm. puede ser, ¿verdad?, que caiga de nuevo en ese círculo de la violencia doméstica. Es bien importante ese punto para discutir. Sí, es tan importante que nosotros, por lo menos en la Oficina de Asuntos de la Mujer de Morovis, hemos desarrollado una iniciativa en la cual lo que queremos hacer es darles autoestima, porque la persona que sabe cuánto vale para ella misma, para su familia y para la sociedad, definitivamente va a buscar en otra persona o en otro tipo de relación, ¿verdad? Cómo sentirse bien, cómo seguir creciendo. Porque cuando nosotros buscamos una relación, y es el mensaje que yo quiero llevar, es una relación, un compañero o compañera de vida que me sume, pero no que me reste. Tenemos el mismo valor. Así que vamos a sumar, vamos a crear una familia, vamos a aportar a la sociedad y la autoestima juega aquí un papel sumamente importante. Como hombre que presenta este tema a una plataforma de oyentes predominantemente de hombres, ¿qué crees que nosotros, ya sean amigos, familiares o miembros de la comunidad, suelen pasar por alto al apoyar a las víctimas de violencia doméstica y cómo podemos mejorar? Pues volvemos a lo mismo. Yo creo que es importante y se le tuviera que dar un mensaje a los hombres, yo que soy madre de dos hijos, ¿verdad? De dos varones, mi consejo siempre es el respeto.
siempre. Entender que cuando alguien quiere estar con nosotros, nosotros tenemos que respetar esa decisión, que nadie nos pertenece, que verdaderamente disfrutar la relación, apoyarse, respetarse, es lo que hay que hacer. Pero cuando vemos que ya la cosa está llegando a su final, como yo le decía hoy a un grupo de estudiantes, jóvenes, cojan la puerta y salgan por su propio bien, por el bien de esa persona, por el bien de los hijos. Nadie, verdaderamente nadie es propiedad. A los hombres es importante, y lo hemos discutido, que esa imagen del protector, de que si vamos a ver es como quien dice el protector de la manada, eso es algo equivocado. No es necesario, no hay que extralimitarse. Así que yo le diría, como le diría a mis hijos, si su pareja quiere compartir con sus amistades, siempre que sea, ¿verdad?, de una manera responsable, ¿por qué no? Porque también dentro de la relación hay que tener cierto tipo de libertad entre ambos, ¿verdad que sí? Para que cada cual pueda disfrutar de las cosas que le gustan y que siempre ha disfrutado. Eso es bien, bien importante. Yo llevo 36 años de casada y siempre que decido salir y compartir con mi grupo, siempre lo digo, mi esposo me dice que disfrutes, que lo pases bien. Y así mismo yo le digo a él, ¿verdad? Porque una relación no es para sufrir, una relación no es para estar todo el tiempo bajo el yugo de esa persona. Se lo digo de una manera coloquial, como si estuviéramos hablando como amigos, ¿verdad? Así que en ese aspecto, hablándole a esos hombres, ¿verdad?, que están en su comunidad, ese es mi consejo. Igualmente a las mujeres les puedo aconsejar lo mismo. Den espacio, que aporten, pero nunca, nunca que sean un bloque que nos atamos al cuello y pues nos tiramos al agua y definitivamente nos vamos a ahogar. Así que ese es el consejo que les doy, un poco crudo, pero realmente esa es la realidad. Así que usted está haciendo un podcast y este podcast sirve para ayudar, para comunicar. Hay muchas agencias, hay muchas organizaciones que trabajamos con las víctimas de violencia doméstica, que trabajamos para una cultura de paz. Y todas las organizaciones tenemos que conocernos y saber cómo nos podemos ayudar. ¿Por qué? Ahora mismo, pues muchas organizaciones como la que yo tengo tienen problemas de fondos porque no todas las propuestas, ¿verdad? A lo mejor se han afectado. Entonces, hay unos servicios que yo no puedo dar, pero yo tengo otra organización que sí los da. Así que si todos nos conocemos, todas estas organizaciones en el área de Arecibo, que es donde mi oficina, ¿verdad?, se mueve como parte de lo que es ese distrito, vamos a conocernos, vamos a compartir, vamos a referir. Es importante entender que esto es un peligro que es potencial. Por eso vuelvo nuevamente, no es un asunto privado. Es que si tenemos un vecino, si tenemos un familiar, vamos a darle la mano. Hay muchos albergues en Puerto Rico que cuando una mujer está en peligro o un hombre y tiene que coger sus cosas y salir de momento, tiene que abandonar el hogar. ¿Para qué? Para su vida. Y estos albergues hoy día ofrecen una serie de servicios que pueden ubicar a estas familias en un lugar alejado de ese peligro y pueden iniciar otra vida en otro lugar, en otros trabajos. Así que yo creo que lo más importante y lo que nunca, nunca debemos dejar pasar por alto es que nosotros podemos ser un agente de cambio, podemos ser una mano a esa víctima, a esa familia, para echar hacia adelante. Nosotros en la oficina tenemos un lema y nuestro lema es contigo al inicio del camino que transformará tu vida. ¿Por qué? Porque cuando una víctima está pasando por esto, tiene que decidir cambiar ya de camino. Y hay veces que las víctimas no lo pueden hacer solo. Necesitan un ejército. Usted sabe lo que es un ejército, pues a veces para levantar a una víctima de violencia doméstica junto con su familia, hace falta un ejército
de gente que esté dispuesta a ayudar, a colaborar. ¿Para qué? Para hacer una mejor sociedad. Sé que mencionaste los recursos como lo legal, lo psicológico y los albergues, pero ¿qué tipo de recursos tienen a la disposición tanto de inmediato en una crisis como a largo plazo mientras reconstruyen esa vida? Pues básicamente le voy a decir, en nuestra oficina tenemos una misión. La misión es acompañar a esa víctima de violencia doméstica a través de todo el proceso. Desde el inicio, nosotros tenemos un personal que está adiestrado para recibir a esa persona. Le requerimos una información que es bien válida porque eso nos ayuda a ubicarla en los diferentes servicios que nosotros le podamos ofrecer. Y tan pronto la manejadora de casos recibe, ¿verdad?, a esta víctima, a esta participante, también tenemos ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque a esa persona se le ha trastocado su vida, se le han cambiado todos estos esquemas que teníamos cuando éramos jóvenes, cuando iniciamos una relación, de que esto va a ser para disfrutar, para que nunca falte el amor, nos vamos a apoyar, esto es hasta que la muerte nos separe. Pues esas son cosas que nos damos cuenta en el camino que no funcionan. Y cuando estamos educados en una sociedad donde se nos ha enseñado que eso es así, que nos rompen los esquemas y necesitamos que nos ayuden a salir adelante. Cuando nosotros acogemos a una participante, pasan meses inclusive que continúan con nosotros. ¿Por qué? Porque los llevamos de la mano. Inclusive hay veces que hemos acompañado al tribunal porque la víctima tiene miedo de ir sola, no se atreve, necesita que se la acompañe. Y ahí nosotros lo que hacemos es, y lo hacen en todas las organizaciones, nuevamente es esa red de apoyo. Esta participante necesita ser reubicada, vamos a comunicarnos, vamos a llamar a estos lugares, ¿verdad? Donde hay algún tipo de vivienda subsidiada que pueda ayudarla a cambiar, a mudarse, a salir de esa área donde se siente en peligro. Tenemos participantes que quizás no hayan completado su cuarto año de escuela superior y hacemos los trámites para que esta persona también pueda completar ese diploma de cuarto año, que ¿qué va a hacer? Darle acceso a fuentes de trabajo donde usted sabe que el mayor requisito es cuarto año, que esa persona empiece a trabajar, que se sienta que está aportando a su vida, que ya esa persona puede ser el sustento de sus hijos y que no necesita de otra persona que diga que él es el proveedor o proveedora y que entonces por eso yo no me atrevo a salir de esta relación. Y lo hemos visto físicamente. Nosotros hemos visto el cambio físicamente en la mirada, en la manera de vestirse, en la sonrisa. ¿Por qué? Porque la persona que entra por esa puerta no es la misma que sale y que de momento decide que ya en este momento de su vida no requiere de nuestro servicio. Y créame, hay historias de éxito. El empoderamiento es vital para estas personas que están pasando por esta situación, sobre que ustedes tengan un andamiaje de servicio para ellos. Yo entiendo que los va a ayudar, ¿verdad? Durante ese proceso que puede ser largo, ¿verdad? Como mencionaste, a veces 2, 3, 4, 5 meses, porque nada de estas cosas toman un día, una semana, sino que toma tiempo, especialmente cambios grandes y positivos, como lo que tiene que surgir para que estas personas puedan salir de esas situaciones difíciles. Sé que estamos entrando en el mes de la concientización de la violencia doméstica. ¿Hay algunas actividades o campañas que tengan, ya sea de parte del municipio o a nivel isla? Sí, noviembre es el mes de crear conciencia para prevenir la violencia contra la mujer. Específicamente el 25 de noviembre es el día donde mundialmente hay actividades, hay marchas para recordar que debemos
construir y debemos prevenir para que la violencia contra la mujer pueda minimizarse, ¿verdad? Porque eliminarse, pues todavía no estamos como sociedad preparados para esto, aunque vamos en camino, esa es mi esperanza. En Morovis específicamente, ya estamos trabajando con la organización de una marcha que vamos a tener, en la cual va a llevarse a cabo el 13 de noviembre a las 8:30, y es una marcha que hemos llamado Paso a Paso para prevenir la violencia contra la mujer, ¿verdad? Vamos caminando a crear conciencia, y aquí pues van a participar diferentes grupos. Tenemos hasta un centro de cuidado, los niños pequeñitos van a estar ahí. Y eso es bien importante porque, como le dije, nosotros queremos crear una cultura de paz. ¿Cómo lo hacemos? Con la educación. Esta serie de actividades, la oportunidad que usted me está dando a mí, ayuda y promueve que entendamos mejor el problema de la violencia doméstica, que lo identifiquemos y que también ayudemos para que, ¿verdad? En vez de seguir aumentando, pues disminuya. Así que de Morovis en noviembre va a ser en la campaña del Facebook del municipio. Cada semana vamos a poner una publicación, y ya el 13 de noviembre con nuestra marcha, y en la cual obviamente tanto usted como las personas que nos escuchan, si nos quieren visitar a Morovis ese día, pues están cordialmente invitados. María, antes de hacer el cierre, ¿hay alguna otra cosa que entiendas que es importante compartir con la audiencia? Sí, es importante que nos preocupe. Es algo que para mí es sumamente importante, que cuando abramos el periódico por la mañana, que leemos, jamás y nunca pensemos que es un número en las estadísticas, que vayamos a pensar que era un ser humano que cuando ya no está porque su compañero de vida decidió quitarle la vida, que la llamemos por su nombre. Y también me gusta destacar, por ejemplo, que esas víctimas tenían hijos. Y entonces, cuando entendemos la violencia doméstica como un problema que se multiplica, sabemos cuánto daño le puede hacer a la sociedad. Así que nunca debemos, ¿verdad?, entender que esto es un problema que es otra más, sino que vamos a pensar cuándo vamos, en vez de sumar, vamos a restar. Eso es lo que quisiera, ¿verdad?, llevarles como mensaje para que nos ayuden, para que en sus comunidades, en su familia, puedan identificar cuando hay un problema de violencia doméstica y sobre todo buscar ayuda. Agradecido por eso. María, nuevamente gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, gracias al municipio de Morovis también por darle luz verde a esta charla que tenemos aquí, que sé que aunque sea una persona, sé que de alguna manera vamos a aportar, ¿verdad? Esa conciencia que queremos y ojalá, ¿verdad? Se multiplique. Eso nuevamente gracias por todo lo que hace allá en Morovis y en otras partes. Muchísimas gracias por permitirme dirigirme a toda esa audiencia. Quiero recordarles que la quinta temporada de Gracias por tu servicio sigue en colaboración con nuestros amigos de Blue Reef, un negocio creado y operado por veteranos. Blue Reef busca mantener la misma dedicación, confiabilidad y compromiso con sus clientes. Visiten bluereef.com para que vean la gran variedad de gorras y rash guards con estilos inspirados en el mar Caribe. Quiero recordarles que este fin de semana se estará llevando a cabo el Veterans Weekend Celebration el 8 y 9 de noviembre en el Parque Lineal de Bayamón. Entre las actividades que se llevarán a cabo son un hike de 3 millas y de 5 millas, al igual que una bicicletada de aproximadamente 25 millas. También contarán con música, artesanía y juegos como dominó, entre otros. El link de registro estará en la descripción de este episodio. Recuerden que todos nuestros episodios están disponibles en nuestro canal de YouTube. Gracias por tu servicio podcast, por si prefieren escucharnos por esa plataforma. También nos pueden escuchar por Apple Podcast, al igual que por Spotify. Para apoyar nuestro proyecto, pueden ir a nuestra página de Facebook y darle like. También nos pueden seguir en Instagram y YouTube para contenido adicional. Y por último, solo falta decir. Gracias por tu servicio.